¿Alguna vez has sentido que, de repente, todo a tu alrededor comienza a callarse? Las palabras pierden su fuerza. Las conversaciones se vuelven huecas. Las distracciones habituales dejan de llenar ese espacio interior. Es como si algo, o mejor dicho, alguien, te estuviera invitando a parar y a escuchar. Ese es el llamado silencioso de Dios. Y si lo estás sintiendo, no es casualidad. A menudo creemos que Dios solo nos habla a través de palabras, de señales visibles, de grandes acontecimientos. Pero hay momentos en los que Él nos llama a un lugar mucho más profundo, el silencio. Imagínate por un momento caminando por tu vida. Ocupado. Inmerso en 1000 tareas. Compromisos. Diálogos sin fin. Tu mente bulle. Tu corazón late con prisa. Y de pronto, un día cualquiera, sin previo aviso, el ruido se apaga. Las amistades se alejan. Las oportunidades se detienen. La vida se vuelve extrañamente callada. No entiendes por qué. Pero en lo más profundo de tu ser, algo te dice, es tiempo de callar. No es un castigo. Es un llamado. Dios, en su infinita sabiduría, sabe que hay verdades que solo pueden ser comprendidas cuando el alma descansa en el silencio. Y para llevarte allí, muchas veces permite que los ruidos de tu vida se desvanezcan. ¿Te ha sucedido? Ese impulso repentino de querer estar solo. De apagar el móvil. De detener la conversación. De simplemente estar en paz. Ese es el primer susurro. El toque sutil de Dios que dice, te quiero llevar a otro nivel. Pero no siempre lo aceptamos. Nuestra mente moderna teme el silencio. Nos hemos acostumbrado tanto al bullicio que el silencio nos resulta incómodo, incluso amenazante. ¿Por qué? Porque el silencio nos confronta con nosotros mismos y con Dios. Sin distracciones. Sin máscaras. Sin palabras. Y es allí donde comienza la verdadera transformación. Piensa en el desierto. Un vasto espacio sin sonidos humanos. Sin luces. Sin ecos artificiales. Es el lugar donde muchos profetas fueron llevados para escuchar a Dios. Allí, entre el viento y la arena, el alma no puede escapar. Debe rendirse. Del mismo modo, Dios a veces te lleva al desierto de tu vida. Las personas se alejan. Las oportunidades se enfrían. Los proyectos se detienen. Y tú quedas solo, contigo mismo y con Él. No luches contra eso. Es el inicio de una obra profunda. Es Dios enseñándote que el silencio no es vacío. Es el espacio donde Él susurra verdades eternas. Tal vez hoy estás en medio de ese silencio. Tal vez te preguntas, ¿por qué nadie me llama? ¿Por qué mis planes no avanzan? ¿Por qué todo parece haberse detenido? La respuesta es más espiritual de lo que imaginas. Estás siendo llamado a un encuentro divino en el silencio. Pero, ¿por qué hace esto Dios? ¿Qué es lo que quiere que descubras allí? Y sobre todo, ¿cómo puedes responder a ese llamado de la manera más poderosa? En el siguiente capítulo, exploraremos la resistencia natural que todos sentimos frente al vacío del silencio, y cómo superar ese muro interior para entrar en un espacio de revelación. Porque solo cuando dejamos de resistirnos, el silencio se convierte en un maestro divino. Capítulo 2. La resistencia interior al vacío. Si el silencio es un espacio sagrado donde Dios nos habla, ¿por qué entonces nos cuesta tanto abrazarlo? ¿Por qué, cuando todo se calla, sentimos ansiedad, incomodidad, incluso miedo? La respuesta es profunda y universal: el ser humano teme el vacío. No el vacío físico, sino el vacío interior. Ese espacio silencioso donde ya no hay distracción que tape lo que somos, lo que pensamos, lo que sentimos, y lo que Dios quiere mostrarnos. Desde pequeños hemos sido condicionados a llenar cada segundo de nuestra vida. Si estamos en casa, encendemos la televisión. Si caminamos por la calle, llevamos auriculares. Si nos sentamos a esperar, sacamos el móvil.
Vivimos rodeados de estímulos porque, en el fondo, tememos quedarnos a solas con nosotros mismos. El silencio nos desnuda. Y esa desnudez asusta. Por eso, cuando Dios nos llama al silencio, lo primero que aflora no es paz, sino resistencia. Surge un impulso casi automático de querer escapar. De buscar una llamada, encender la radio, leer cualquier cosa, distraernos. No importa con qué, lo importante es no estar a solas con ese vacío. Pero, ¿qué es ese vacío que tanto tememos? No es un espacio vacío en sí mismo, sino un espejo. En el silencio, emergen los pensamientos que hemos evitado. Afloran las heridas no sanadas. Surgen las emociones que hemos enterrado bajo capas de ruido. Y sobre todo, en ese espacio, Dios comienza a hablar. No siempre con palabras, sino con una presencia que nos confronta, nos sana y nos transforma. Por eso el enemigo de nuestra alma hace todo lo posible para mantenernos ocupados. Porque sabe que en el silencio, Dios obra con poder. Cada vez que sientas esa incomodidad frente al silencio, no lo tomes como una señal de que estás haciendo algo mal. Al contrario, es señal de que estás tocando la puerta correcta. Es natural que al principio te sientas inquieto. Es normal que la mente grite, esto es aburrido, esto es inútil, esto no sirve para nada. Pero en realidad, es todo lo contrario. El silencio es una práctica espiritual poderosa. Los grandes hombres y mujeres de Dios, a lo largo de la historia, fueron llevados una y otra vez a espacios de silencio profundo. Allí lloraron. Allí fueron quebrantados. Allí fueron restaurados. Allí recibieron visiones, palabras, misiones. Moisés en el desierto. Elías en la cueva. Jesús en el monte. Todos ellos enfrentaron primero esa resistencia interior. Ese muro invisible que nos grita, huye del vacío. Pero solo atravesando ese muro, se accede al espacio donde Dios habita. Por eso te animo. La próxima vez que sientas ese impulso de escapar del silencio, detente. Respira. Reconoce que es tu mente la que está luchando, no tu espíritu. Y dile a Dios, aquí estoy. No quiero huir. Enséñame a estar en silencio delante de ti. Al principio será incómodo. Quizás surjan pensamientos que no te gusten. Quizás sientas emociones que has evitado. No huyas. Atraviesa. Al otro lado de esa resistencia hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una vez que comprendes este proceso, el silencio deja de ser tu enemigo. Se convierte en un aliado espiritual. Un espacio donde puedes ser renovado, sanado y fortalecido. Ahora bien, si el silencio es un lenguaje que Dios usa, ¿cómo aprender a escucharlo de verdad? ¿Cómo distinguir su voz en medio de ese espacio aparentemente vacío? En el siguiente capítulo descubrirás que el silencio no es ausencia, sino presencia. Y que, si sabes escuchar, Dios te revelará más en un minuto de silencio que en 1000 palabras. Capítulo 3. El silencio como lenguaje de lo divino. El silencio. Tan temido por algunos, y sin embargo, tan lleno de significado. Porque lo que para el mundo es ausencia de sonido, para Dios es un lenguaje. Uno de los más profundos y misteriosos que existen. Piensa en esto. Antes de que existieran las palabras, existía el silencio. Antes de que se formaran los planetas, el universo era un vasto espacio callado. Y aún hoy, las estrellas giran en un profundo silencio cósmico. El lenguaje del silencio es, en cierto modo, el idioma original de Dios. Por eso, cuando te llama a ese espacio, no te está dejando solo. Te está invitando a escuchar en otro nivel. Pero aquí surge la gran pregunta. ¿Cómo escuchar lo que no suena? ¿Cómo entender un mensaje que no usa palabras? El secreto está en cambiar la frecuencia de tu escucha. En la vida cotidiana, estamos acostumbrados a recibir mensajes de manera superficial. Palabras que entran por los oídos, imágenes que captan los ojos, pensamientos que cruzan la mente.
Pero en el silencio, Dios se comunica directamente con el Espíritu. No siempre con frases claras. No siempre con visiones espectaculares. A menudo, con una impresión profunda. Un conocimiento que no viene de la razón, sino de un lugar más hondo. A veces es una paz inexplicable. Otras veces, una certeza que no sabrías explicar con lógica. Un pensamiento que resuena con una fuerza inusual. Un sentimiento de presencia tan real que parece que pudieras tocarlo. Eso es Dios hablando en el lenguaje del silencio. Pero para percibirlo, es necesario afinar el corazón. Y eso solo se logra, practicando el silencio. Mira la naturaleza. Los árboles no hablan, pero transmiten sabiduría. El río no da discursos, pero enseña con su fluir constante. El cielo no grita, pero revela majestad en su amplitud. De igual manera, Dios muchas veces elige hablarte sin palabras. Porque hay verdades que las palabras limitan, pero el silencio expande. El lenguaje del silencio es también un lenguaje de comunión. Cuando dos personas se aman profundamente, no necesitan hablar todo el tiempo. Un solo gesto, una mirada, un silencio compartido, dice más que 1000 frases. Así es también con Dios. A medida que creces en intimidad con Él, descubres que su mayor presencia no siempre viene en el ruido de las palabras, sino en el peso del silencio. Por eso, muchos santos y místicos hablaban de la nube del no saber, del silencio de Dios, no como ausencia, sino como la forma más elevada de su presencia. No es que Dios no hable. Es que a veces, lo que tiene que comunicarte es tan sagrado, tan profundo, que solo el silencio es digno de transmitirlo. Pero para entender este lenguaje, hay que entrenarse. Hay que aprender a estar en silencio sin esperar nada. Sin exigir resultados. Sin forzar la experiencia. Simplemente estar. Con el corazón abierto. Con la mente receptiva. Con el espíritu atento. Y entonces, poco a poco, comenzarás a comprender. Descubrirás que el silencio no es vacío. Es espacio. Es matriz. Es vientre donde nacen revelaciones que transforman el alma. La pregunta es: ¿estás dispuesto a sentarte en ese espacio, aunque al principio parezca incómodo? ¿Estás dispuesto a esperar, a escuchar sin forzar? Porque cuanto más lo hagas, más notarás que ese aparente silencio está lleno de Dios. Ahora bien, ¿qué es lo que Dios quiere enseñarte en ese espacio? ¿Qué lecciones profundas están reservadas para quienes se atreven a habitar el silencio? En el próximo capítulo, exploraremos las lecciones ocultas que solo el silencio puede revelar y que jamás descubrirías en medio del ruido. Capítulo 4. Las lecciones ocultas que solo el silencio revela. El silencio enseña cosas que ningún libro contiene. Verdades que ningún maestro puede explicar. Y revelaciones que solo se hacen visibles cuando el alma, por fin, se calla. Porque hay conocimientos que no se aprenden. Se recuerdan. Como si siempre hubieran estado allí, esperando ser descubiertos en lo más profundo de ti. Y es precisamente el silencio el que abre esa puerta. Cuando todo ruido externo desaparece, lo primero que emerge es tu mundo interior. Y ahí, en ese espacio donde ya no puedes esconderte, comienza una clase divina. Una enseñanza directa, sin intermediarios, sin teorías, sin distracciones. Una de las primeras lecciones del silencio es que no necesitas tantas respuestas como creías. Lo que necesitas es aprender a sostener el misterio. ¿Lo has sentido alguna vez? Estás sentado en silencio, y de pronto algo dentro de ti se acomoda. Una inquietud se disuelve. Una ansiedad se apaga. No tienes la solución a todos tus problemas, pero algo en ti ya no está luchando. Eso es sabiduría. Una sabiduría que no se explica, pero transforma. Otra lección profunda del silencio es el reconocimiento de tu propia fragilidad. Cuando callas, escuchas con más claridad tus pensamientos, tus emociones, tus sombras. A veces es incómodo.
Porque aparecen esas partes de ti que preferías ignorar. Pero allí está la medicina. En ver lo que normalmente niegas. En abrazar lo que siempre has querido cambiar a la fuerza. En el silencio, Dios te muestra no solo quién eres, sino quién no necesitas ser más. Te revela las máscaras. Los personajes que te has inventado. Las expectativas que has cargado por años. Y lo hace sin reproches. Solo con luz. Con una luz que no acusa, sino que limpia. Que no aplasta, sino que libera. También el silencio enseña sobre el tiempo. Nos muestra que todo llega cuando debe llegar. Que no todo lo urgente es importante. Y que muchas veces el milagro sucede justo cuando dejamos de empujar. ¿Cuántas veces has orado, suplicado, pedido? Y fue en el momento en que te rendiste, en ese instante de silencio profundo, donde todo cambió. Porque el silencio es rendición. Y en esa rendición, Dios actúa. Hay otra lección más, y es quizá la más poderosa de todas. El silencio te enseña que no estás solo. En el bullicio, puedes sentirte acompañado pero desconectado. En el silencio, puedes parecer solo, pero sentirte profundamente acompañado. Porque es ahí donde se manifiesta la presencia. Esa presencia que no necesita presentarse con ruido, porque su sola existencia llena todo. En el silencio aprendes a confiar en lo invisible. A caminar por fe. A soltar el control. Y cuanto más lo practicas, más comprendes que no necesitas hacer tanto. Solo necesitas estar. Ahora bien, si el silencio revela tanto, ¿por qué no todos lo experimentan? La respuesta está en el nivel de entrega. El silencio revela su secreto solo a los que no tienen prisa. A los que están dispuestos a sentarse, quedarse, respirar y escuchar con el alma. Esa es la invitación que Dios te hace. No a un lugar externo, sino a un espacio interior. No a un conocimiento nuevo, sino a una sabiduría eterna que siempre estuvo en ti. Y ese espacio, ese templo secreto, solo se activa cuando te atreves a callar. A cerrar los ojos del cuerpo para abrirlos del espíritu. Pero el silencio no solo revela. También transforma. Y en el próximo capítulo descubrirás cómo ese silencio, cuando lo habitas de verdad, empieza a purificar tu alma. Como el fuego invisible que quema lo viejo y da lugar a lo nuevo. Capítulo 5. Como el silencio purifica tu alma. El silencio no solo revela. El silencio también limpia. Porque no hay encuentro profundo con Dios sin transformación. Y no hay transformación sin un proceso de purificación interior. Pero no una purificación impuesta desde fuera, ni una penitencia que viene del castigo. Sino una limpieza suave, sabia, hecha con manos invisibles que trabajan desde dentro. Cuando te entregas al silencio, algo dentro de ti comienza a moverse. Al principio, parece que nada pasa. Pero, poco a poco, sin que lo notes, se va disolviendo la amargura. Se va deshaciendo el juicio. Se va apagando el orgullo. Y en su lugar, va surgiendo algo nuevo. Un corazón más liviano. Una mente más clara. Un alma más abierta. Es como si el silencio fuera un río invisible que empieza a lavar todo lo que el ruido ha contaminado. Durante años, has acumulado palabras vacías, pensamientos innecesarios, emociones que nunca pudiste procesar. Y todo eso se queda atrapado como polvo en el alma. Pero el silencio, el verdadero silencio, barre suavemente ese polvo. Sin violencia. Sin presión. Simplemente, lo deja ir. Y en ese proceso, te das cuenta de que el alma también necesita desintoxicarse. No solo del pecado, no solo del error, sino del exceso. Del exceso de estímulos, de voces, de exigencias, de expectativas ajenas. ¿Cuántas veces has sentido que tu alma está saturada? No por algo malo en sí, sino por todo lo que cargas, todo lo que escuchas, todo lo que absorbes sin darte cuenta. El silencio actúa como un ayuno interior.
Al igual que el cuerpo se fortalece cuando dejas de alimentarlo por unas horas, el alma se sana cuando dejas de llenarla de ruido. Y en ese espacio vacío, Dios trabaja. Sin que tú lo dirijas. Sin que tengas que entender cómo. El silencio es el espacio donde Dios toma el control del alma. Donde ya no eres tú quien actúa, sino Él, que limpia desde adentro. Y esa limpieza se manifiesta en cosas pequeñas, pero profundamente reales. Un día, te das cuenta de que ya no reaccionas igual. Que hay paz donde antes había ira. Que puedes escuchar sin necesidad de responder. Que puedes ver a alguien y no juzgarlo. Esas no son habilidades que aprendiste. Son frutos de un alma que ha sido lavada por el silencio. Pero hay algo más. El silencio no solo limpia lo que sobra. También fortalece lo que es esencial. Purifica, sí. Pero también reafirma. Como el fuego que no solo quema la paja, sino que refina el oro, el silencio quema lo falso y deja brillar lo verdadero. Te devuelve a ti mismo. No al personaje que el mundo ha moldeado, sino al ser profundo, puro y conectado que fuiste creado para ser. Y entonces, aparece la verdadera libertad. No la libertad de hacer lo que quieras, sino la libertad de no ser esclavo de lo que ya no necesitas. Esa es la purificación más profunda. No cambiar para agradar, sino soltar para ser. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que no tienes que hacer nada. Solo estar. Solo quedarte en silencio. Solo presentarte ante Dios y permitirle actuar. A veces llorarás. A veces te sentirás confundido. Otras veces sentirás una claridad tan intensa que te costará explicarla. Todo eso es parte del proceso. Y cuando lo atraviesas, ya no eres el mismo. Tu alma se vuelve más ligera. Tus relaciones se vuelven más auténticas. Tu mirada más limpia. Tu corazón más abierto. Y es entonces cuando comienza algo nuevo. La capacidad de escuchar a Dios de verdad. No desde la necesidad. No desde el miedo. Sino desde la comunión pura. Y esa es la próxima etapa de este viaje. Porque en el siguiente capítulo vas a descubrir el arte más sagrado. El arte de escuchar la voz de Dios en medio del silencio. Capítulo 6. El arte de escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios. ¿Existe un anhelo más profundo en el corazón humano? Desde el principio de los tiempos, los hombres y mujeres de fe han buscado esa voz. No por curiosidad. No por vanidad. Sino porque en el fondo saben que una palabra de Dios puede cambiarlo todo. Una palabra suya puede sanar, puede redirigir una vida, puede abrir puertas que parecían cerradas para siempre. Pero aquí está el misterio. Esa voz no siempre llega con estruendo. No siempre retumba en los cielos ni sacude las paredes. La mayoría de las veces, susurra. Habla en el silencio. Por eso, si quieres escuchar la voz de Dios, primero tienes que reconciliarte con el silencio. Muchos oran con palabras interminables, con listas de peticiones, con discursos que llenan el espacio. Pero olvidan que la oración más poderosa no es siempre la que dice más, sino la que sabe callar a tiempo. La que sabe quedarse quieta. La que espera. Porque Dios no es sordo. No necesita ser convencido. Él busca corazones dispuestos, no bocas elocuentes. Y cuando ve que estás dispuesto a callar. Cuando ve que eres capaz de esperar. Entonces habla. Pero, ¿cómo reconocer su voz? Primero, entiende esto, la voz de Dios es diferente de tus pensamientos. No es la voz de tus miedos. No es la voz de tus deseos. Es una voz que trae paz, aun cuando desafía. Que trae verdad, aun cuando duele. Que trae vida, aun cuando llama a morir a ciertas cosas. A veces será un pensamiento claro que brota de la nada. Otras veces, una palabra que se repite en tu mente con fuerza inusual. A veces, una imagen, un símbolo, una impresión que no puedes ignorar.
Pero siempre, siempre, cuando es su voz, sentirás una resonancia interior. No viene de ti. No es autoimpuesta. Es como un eco que toca una cuerda muy profunda en tu ser. Y por eso el silencio es esencial. Porque si tu mente está llena de ruido, no podrás discernir entre tu voz y la suya. El silencio es como un filtro que aclara las frecuencias del alma, que limpia el canal para que la señal divina llegue nítida. Por eso muchos grandes santos dedicaban horas enteras al silencio. No por masoquismo, sino porque sabían que en ese espacio, Dios habla. Y cuando Dios habla, aunque sea una sola palabra, tu vida puede cambiar para siempre. Pero también hay que aprender a esperar sin ansiedad. A veces querrás forzar que Dios te hable. Te sentarás en silencio y dirás, habla ya, Señor. Pero Dios no obedece a nuestras prisas. Él habla cuando es el momento perfecto. Y tu tarea no es forzar, sino estar disponible. Confiar en que si Él quiere decirte algo, lo hará. Si no lo hace, es porque lo que más necesitas en ese momento no es una palabra, sino su presencia. Y eso también es voz. A veces, Dios habla con una palabra. Otras veces, con su simple y poderosa presencia que llena el silencio. Cuando sientes eso. Cuando sabes que no estás solo, que Él está allí aunque no diga nada. Has tocado un nivel de comunión que muchos nunca alcanzan. El arte de escuchar la voz de Dios es, en el fondo, el arte de amar su presencia más que su mensaje. De desearle a Él más que las respuestas. Y cuando Él ve que tu corazón late así, entonces sí. Su voz vendrá, clara como un manantial. Ahora bien, ¿qué sucede cuando esa voz llega? ¿Qué ocurre cuando, desde el silencio, Dios no solo habla, sino que crea? Porque hay un secreto que pocos conocen. El silencio no solo es espacio de escucha. Es el lugar donde nace el poder creativo más grande que puedes experimentar. En el próximo capítulo, descubrirás cómo del silencio brota un poder creador que transforma no solo tu alma, sino toda tu vida. Capítulo 7. El poder creativo que nace del silencio. El silencio es un terreno fértil. Parece vacío, pero está lleno de potencial. Y cuando lo habitas con conciencia, sucede algo extraordinario, el poder creativo que Dios ha sembrado en ti comienza a brotar. Porque el silencio no es un simple descanso. Es un útero espiritual. Un espacio donde las ideas, las visiones y los sueños de Dios se gestan en lo más profundo de tu ser. Piensa en cómo actúa Dios. En el principio, dice la Escritura, la tierra estaba desordenada y vacía. Había oscuridad. Había silencio. Y fue en ese silencio cósmico donde Dios habló, sea la luz. Antes de toda creación, hubo un momento de absoluto silencio. Así también ocurre en tu vida. Antes de cada gran cambio, antes de cada gran inspiración, Dios te lleva a un espacio de aparente vacío. Un silencio que parece inactivo, pero en realidad es el lugar donde Él está sembrando algo nuevo. Por eso, no temas esos momentos en los que todo parece detenido. No te angusties cuando sientes que no pasa nada. Puede ser precisamente allí donde Dios está obrando de la forma más poderosa. Cuando callas el ruido exterior y te entregas al silencio, permites que la voz creativa de Dios resuene dentro de ti. Ideas que antes no veías comienzan a emerger. Soluciones que no encontrabas se revelan de manera inesperada. Inspiraciones que no habías imaginado toman forma con claridad. Pero todo eso requiere una actitud de profunda apertura. El silencio creativo no es pasivo. Es un espacio de escucha atenta y de disponibilidad total. Es como estar en un taller invisible donde Dios es el maestro artesano. Tú solo estás allí, presente, entregado. Y poco a poco, Él comienza a mostrarte nuevas posibilidades. A soplar en tu mente ideas que llevan su sello. Cuántos grandes inventos, obras de arte, canciones, libros, proyectos nacieron en horas de silencio. No en el ruido de las multitudes, sino en la soledad elegida.
En esos espacios donde el alma, vacía de distracción, se convierte en un canal puro para la inspiración divina. Y lo mismo puede suceder en ti. Dios ha depositado en ti un potencial inmenso. Pero ese potencial necesita silencio para ser escuchado. Cuando vives atrapado en el ruido constante, ese potencial queda dormido. Como una semilla que nunca recibe el espacio necesario para brotar. Pero cuando decides crear momentos de silencio, cuando le das tiempo y espacio a tu espíritu, esas semillas comienzan a germinar. De pronto, un nuevo camino se hace visible. Una idea que llevaba años esperando surge con fuerza. Una decisión importante se aclara. Un proyecto que parecía imposible empieza a tomar forma. Ese es el poder creativo del silencio. Y no es un poder que viene solo de ti. Es Dios mismo creando contigo y en ti. Por eso, cuando te sientes inspirado después de un tiempo de silencio, no es casualidad. Es señal de que has sintonizado con la frecuencia de la creación divina. Y cuanto más practicas este arte, más comprenderás que el silencio no es pérdida de tiempo. Es el tiempo más fértil que puedes regalarte. Ahora bien, este poder no se limita a grandes obras. También transforma lo cotidiano. Un silencio bien habitado te enseña a hablar con más sabiduría, a actuar con más intención, a decidir con más claridad, a amar con más profundidad. Porque cuando el corazón se ha vaciado en el silencio, lo que brota después tiene un peso distinto. Ya no son palabras huecas ni acciones automáticas. Es creación alineada con la voluntad de Dios. Pero este proceso requiere cuidado. El silencio creativo es un espacio sagrado. No basta con huir del ruido exterior. Hay que aprender a crear un silencio interior, constante, disponible en medio de cualquier situación. Y eso es precisamente lo que exploraremos en el próximo capítulo. Cómo cultivar un silencio sagrado en tu vida diaria, para que cada momento, por simple que sea, se convierta en un espacio donde Dios pueda crear y hablar a través de ti. Capítulo 8. Silencio y milagros, el espacio para lo extraordinario. Hay un misterio profundo que pocos comprenden. El silencio no solo es un espacio para escuchar a Dios ni para crear con Él. El silencio es también el umbral donde suceden los milagros. Sí, los milagros. No siempre llegan en medio de alabanzas bulliciosas o de grandes demostraciones de fe. A menudo, los milagros nacen en la quietud. En el espacio secreto entre tú y Dios donde no hay nadie más. Donde no hay palabras. Solo presencia. ¿Por qué sucede esto? Porque el silencio nos coloca en una postura de total rendición. Cuando el alma calla de verdad, reconoce que ya no tiene el control. Que no hay nada más que decir. Nada más que hacer. Solo esperar. Solo confiar. Y es en ese espacio de total entrega donde Dios actúa con más libertad. Donde el cielo toca la tierra sin resistencia humana. Piensa en cuántos pasajes de la Escritura muestran momentos de silencio antes de un gran milagro. Elías, en el monte, no oyó a Dios en el viento fuerte ni en el terremoto ni en el fuego, sino en un susurro suave. Jesús, antes de resucitar a Lázaro, se quedó unos instantes en profundo silencio, contemplando. Incluso en la creación, Dios primero hizo espacio, un vacío, antes de llenar el mundo de vida. El milagro requiere espacio. El milagro requiere silencio. Pero no cualquier silencio. Un silencio lleno de fe. Un silencio expectante. Un silencio que dice, sin palabras: Señor, haz lo que yo no puedo hacer. Ese tipo de silencio tiene un poder invisible que mueve el corazón de Dios. En momentos de crisis, cuando no sabes qué orar, cuando las palabras ya no alcanzan, cuando todo en ti se siente agotado. Ahí es donde el silencio milagroso puede operar. Simplemente quédate. Preséntate ante Dios como estás. Sin forzar nada. Sin fingir. Sin exigir. Solo estar. Solo sostener el vacío. Solo confiar.
Y es allí donde muchas veces lo extraordinario sucede. No siempre de la manera que esperas. A veces, el milagro es interior, un cambio de corazón, una paz sobrenatural. Otras veces es externo, una provisión inesperada, una sanación, una puerta que se abre. Pero en ambos casos, es Dios actuando en el espacio que le has ofrecido. Porque el ruido y la ansiedad a menudo bloquean su obrar. El silencio, en cambio, le da permiso para moverse con su tiempo y su sabiduría. Por eso tantos testimonios de milagros nacen en momentos de soledad y silencio. No en la euforia. No en el frenesí religioso. Sino en la intimidad. El silencio es el lenguaje de los milagros porque enseña al alma a esperar sin exigir. A confiar sin manipular. A descansar en la soberanía de Dios. Si hoy necesitas un milagro, tal vez lo que más necesitas no es orar más fuerte, ni hacer más cosas, sino crear más espacio. Silencio profundo. Presencia total. Entrega absoluta. Allí es donde lo extraordinario puede irrumpir en tu vida de la manera más inesperada. Ahora bien, ¿cómo lograr que este silencio milagroso no sea solo algo ocasional, sino una práctica diaria? ¿Cómo cultivar un espacio interior donde la presencia de Dios pueda habitar de forma constante? De eso hablaremos en el próximo capítulo. Cómo cultivar un silencio sagrado en tu vida cotidiana para que cada día se convierta en tierra fértil para lo divino. Capítulo 9. Cómo cultivar un silencio sagrado en tu vida diaria. El silencio profundo que hemos explorado hasta ahora no está reservado solo para retiros espirituales, cumbres solitarias o momentos extraordinarios. Es un regalo que puedes cultivar en medio de la vida cotidiana. Y cuando aprendes a hacerlo, toda tu existencia se transforma. Cada instante se vuelve una oportunidad para escuchar, para crear, para habitar la presencia de Dios. Pero, ¿cómo se cultiva un silencio sagrado en medio de un mundo que nunca calla? ¿Cómo se sostiene ese espacio interior cuando todo a tu alrededor grita por tu atención? La respuesta no está en huir del mundo, sino en aprender a crear un espacio dentro del espacio. Un santuario interior que te acompaña donde quiera que vayas. Y ese proceso comienza con pequeñas decisiones. La primera es la de crear momentos intencionales de silencio. No se trata de cambiar toda tu vida de golpe. Empieza con 5 minutos al día. 5 minutos en los que apagues todo, el móvil, la música, las notificaciones. 5 minutos para simplemente estar. Respirar. Abrirte a la presencia de Dios. Al principio te costará. Sentirás la tentación de mirar el reloj, de pensar en lo que tienes que hacer, de rellenar el espacio. No te preocupes. Es normal. Tu mente ha sido entrenada para temer el vacío. Pero con el tiempo, esos 5 minutos se volverán un oasis. Descubrirás que en ese breve espacio, algo se reordena dentro de ti. Que tu alma encuentra un ancla. Después, podrás ir ampliando ese tiempo. 10 minutos. 15. 30. Y llegará un momento en que no querrás vivir sin ese silencio. Pero más allá de esos momentos específicos, el gran desafío es cultivar un silencio interior constante. Un espacio de quietud que puedas llevar contigo en medio de cualquier situación. Esto se logra con la práctica de la atención plena. No es algo nuevo. Los místicos cristianos lo practicaban hace siglos. Caminar con conciencia. Hacer cada cosa como si Dios estuviera presente, porque lo está. Respirar como si cada respiración fuera un acto de oración. Escuchar a los demás desde un lugar de profunda atención, sin necesidad de responder de inmediato. Cada uno de estos gestos es un acto de silencio sagrado. También es crucial cuidar lo que consumes. No todo ruido es físico. Las palabras que escuchas, las imágenes que ves, los pensamientos que permites en tu mente, todo eso llena tu espacio interior. Por eso, aprende a elegir. No todo merece tu atención. No todo merece tu energía. Cultivar el silencio sagrado es también aprender a decir no.
a proteger tu espacio interior como el templo que es. Y algo maravilloso sucede cuando este silencio se hace parte de ti. Empiezas a moverte con más paz, a decidir con más sabiduría, a hablar con más intención. Las personas notan algo distinto en ti, aunque no puedan explicarlo. Es la presencia de Dios filtrándose a través de tu vida cotidiana. Y aquí está el secreto final: el silencio sagrado no es un fin en sí mismo. Es un medio. Un medio para estar más conectado con Dios. Más disponible para su voz. Más alineado con su voluntad. Cada día que cultivas este espacio, tu alma se hace más sensible. Más permeable a lo divino. Más capaz de reconocer los pequeños milagros que suceden en lo cotidiano. Y así, tu vida entera se convierte en una oración sin palabras. En un canto silencioso que sube al cielo en cada respiración. Ahora bien, cuando has habitado este silencio, cuando has sido purificado, inspirado y tocado por la voz de Dios, ¿qué sucede cuando vuelves al mundo? ¿Cómo se vive entonces? ¿Cómo se habla? ¿Cómo se ama? De eso hablaremos en el capítulo final. El retorno, una nueva forma de vivir y comunicar después de haber aprendido el poder del silencio. Capítulo 10. El retorno, una nueva forma de vivir y comunicar. Llega un momento en todo viaje espiritual en el que es necesario volver. Volver al mundo. A la rutina. A las personas. A las palabras. Pero ya no eres el mismo. Después de haber habitado el silencio, algo en ti ha cambiado. Tu manera de mirar, de escuchar, de responder, ya no es la de antes. Y eso es exactamente lo que Dios quería. Porque el propósito del silencio no es aislarte para siempre. Es transformarte, para que cuando regreses al ruido, tú seas la calma. Para que cuando hables, tus palabras lleven la fuerza de lo no dicho. Para que cuando vivas, lo hagas desde un centro firme, limpio, anclado en lo eterno. Este es el retorno. No un regreso a lo viejo, sino el inicio de una nueva forma de estar en el mundo. Hablarás menos, pero tus palabras pesarán más. Escucharás más, pero sin absorber la ansiedad ajena. Caminarás entre multitudes, pero no perderás tu eje. Tendrás presencia. Y esa presencia será una extensión del silencio que habita en ti. Ya no reaccionarás con impulso, sino con discernimiento. Ya no necesitarás tener siempre la razón, porque has descubierto que a veces, callar es más sabio. Ya no buscarás llenar cada espacio, porque has aprendido que el vacío también tiene voz. Esto no significa que vivirás alejado, distante o inaccesible. Al contrario, estarás más presente que nunca. Pero desde otro lugar. Desde una profundidad que solo da el haber estado en comunión con Dios en el silencio. Y eso, los demás lo percibirán. Puede que no sepan explicarlo, pero sentirán que hay algo en ti que inspira calma. Que da paz. Que transmite sentido. Es el fruto del silencio bien habitado. Tu comunicación cambia. Ya no hablas para llenar, ni para convencer. Hablas desde la esencia. Cada palabra tuya lleva intención. Lleva amor. Lleva la huella de Dios. Incluso tu silencio será elocuente. Porque cuando has aprendido a estar en silencio contigo y con Dios, ya no necesitas demostrar nada. Tu sola presencia basta. Tu mirada transmite. Tu gesto guía. Y es entonces cuando te conviertes, sin darte cuenta, en un canal. Un canal por el cual otros también comienzan a descubrir que hay algo más allá del ruido. Que existe un camino más sereno, más profundo, más pleno. Porque el silencio no solo te cambia a ti. Cambia lo que tocas. Cambia tu entorno. Cambia el modo en que vives. Ahora ya no vives para responder a las expectativas. Vives para responder a la voz que escuchaste en lo secreto. Esa voz que te dijo, calla, escucha, y deja que yo te transforme. Y en ese retorno, con todo lo que eres, con lo que has aprendido,
vuelves a la vida cotidiana como quien ha encontrado una fuente de agua en medio del desierto y ahora la comparte. Cada conversación, una oportunidad de sembrar paz. Cada decisión, una ocasión para actuar desde lo eterno. Cada día, un altar silencioso donde Dios puede manifestarse. Este es el fruto último del poder del silencio. Una vida que habla, aunque no diga mucho. Una vida que enseña, aunque no dé discursos. Una vida que ama, aunque no lo proclame a gritos. Una vida que se convierte, en sí misma, en oración. En comunión. En silencio, lleno de Dios. Con esto, hemos llegado al final del viaje. Un viaje que comenzó con una pregunta. ¿Y si el silencio fuera el lenguaje con el que Dios quiere hablarte? Y que hoy concluye con una certeza. En el silencio, Dios no se esconde. Dios se revela. Dios transforma. Y, sobre todo, Dios habita.